Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy tenés novedades de los peajes porteños en el contexto, ¿no?, de las restricciones a la circulación vigentes. Sí, peajes que aumentaron y que de noche tienen una particularidad, la estaremos viendo. Muy bien, también se encuentra Ricardo Paulina. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Alejandro. Bueno, vamos a hablar del nuevo blanqueo para la compra de propiedades. Sí, compra, construcción, desarrollos inmobiliarios en general. Muy bien, información importante entonces en unos instantes, y también vamos a conversar más adelante con Alejandro Bianchi. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, vamos a repasar lo sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Lucas Liach para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Bueno, arrancamos este primer bloque con información de actualidad económica, y el dólar subió en los últimos días en el mercado libre. Las distintas cotizaciones, tanto el dólar blue como el MEP, el contado con liquidación, se ubicaron hoy en sus valores más altos en varios meses. Y Ale, un evento que esperábamos en algún momento de este año electoral, con un gobierno sin programa económico, una situación sanitaria muy compleja que puede desembocar, ¿no?, en cualquier momento en una nueva fiebre emisora del Banco Central como la que hubo el año pasado. Claro, como vos decís, digamos, hay cuestiones que son macroeconómicas de fondo y algunas otras cuestiones o drivers que gatillan el evento. Me parece que un poco la salida de los fondos internacionales que estaban comprados en los bonos a tasa fija, que aprovecharon, digamos, este dólar que se había puesto de alguna forma barato, ¿no?, en 140 pesos. Si miramos 2 meses hacia atrás, subió un 8% a las cotizaciones del cierre de hoy. Y bueno, un poco es el disparador ese, pero como vos decís, de fondo tenemos 150.000 millones de pesos más en la calle desde que empezó el año. No hay un programa económico muy claro, tenemos año de elecciones, estamos en pico nuevamente de casos y sin vacunas, y por enfrentar un invierno que puede llegar a ser muy duro, ¿no? Entonces, da la sensación que, dado el estado de situación actual, si no llegan a venir las vacunas, vamos a un cierre más complejo de la economía de nuevo, y es una economía que ya no da para cerrarla nuevamente, y bueno, obviamente la gente tiene miedo y se dolariza. Nosotros desde Asesor de Inversiones hicimos una proyección que creemos que a septiembre, octubre, digamos antes de las elecciones, el dólar debería estar tocando ya los 200 pesos. El dólar libre, ¿no? El dólar libre, ¿no? Contado con Claramente. liquidación, ¿no? Claro, el dólar MEP. El dólar MEP. Sí. Una suba importante están esperando. Hay que destacar, por lo menos en el corto plazo, el Banco Central viene acumulando reservas, compró, ¿no?, más de 700 millones de dólares en lo que va de abril, lo que le da algo de poder de fuego, por lo menos en estas próximas semanas, para intervenir, si lo desean, en el mercado libre, ¿no? Sí, es cierto, el Banco Central viene interviniendo en el mercado de bonos, lo viene haciendo con bastante éxito, pero bueno, también, digamos, contra una demanda de todo un país es muy difícil a veces. Muy bien, vamos a ver qué sucede entonces en los próximos meses. Es un panorama que puede ser complejo. Y mientras tanto, esta semana se lanzó este blanqueo que habíamos mencionado semanas atrás para la compra de inmuebles. Ricardo, ¿cómo se puede aprovechar esta oportunidad para legalizar dinero no declarado a un costo bastante acotado? Sí, bueno, o sea, lo que se ha buscado a través de esta ley es, digamos, fomentar una actividad que se había visto afectada seriamente durante la pandemia, y se vino trabajando desde hace mucho tiempo los sectores involucrados y hasta que finalmente se promulgó la ley. Esta ley tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, digamos, incentivos para la construcción,
Y por el otro lado, como bien vos señalás, un régimen de regularización o llamado blanqueo para quienes tengan fondos no declarados, sea en pesos, sea en dólares, sea en cualquier otro tipo de moneda, y que los puedan incorporar en el mercado oficial, regularizándolos mediante un depósito en una cuenta bancaria, y de ahí se haga una inversión en la compra de inmuebles nuevos, desarrollos inmobiliarios, construcciones, ampliaciones, etc. Hay ciertas condiciones, ¿no?, que se deben cumplir para poder invertir este dinero en proyectos inmobiliarios, ¿no? Sí, primero de todo hay que depositar el dinero en una cuenta bancaria, hay que pagar un impuesto especial. ¿Cuál es el costo de este impuesto, la alícuota involucrada? Bueno, todo depende del momento en el cual se haga el depósito del dinero. Hasta los 60 días de publicada la ley salió el 12 de marzo, esto es, los depósitos que se hagan en esta cuenta especial hasta el 10 de mayo van a tener un costo, un impuesto del 5%. O sea que hay poco tiempo, no hay que apurarse. Muy poco tiempo porque se demoró mucho la reglamentación, y los depósitos que se realicen en esta cuenta desde el 12 de mayo hasta el 10 de junio ya pagan un 10%, y los que se hagan desde ese momento hasta el 9 de julio, ahí ya van a estar pagando un 20% de costo. Bueno, hasta junio sigue siendo atractivo, ¿no? Porque vos por ese dinero tendrías que haber pagado alrededor del 35 o 40%, ¿no? Sí, exactamente, porque una de las cosas que se señalan o que se remarcan es que este régimen de regularización no tiene beneficios fiscales, y la verdad es que sí los tiene, y son muy significativos, porque quien obtuvo ese dinero, que no pagó impuestos, precisamente lo que se está permitiendo es su regularización, no pagó impuestos a las ganancias, la tasa máxima es del 35%, no pagó IVA 21%, no pagó ingresos brutos y es sujeto del impuesto, o sea, tiene impuestos muy importantes que se está ahorrando, y además de eso tiene exoneración respecto de la aplicación de la ley penal tributaria en el caso de que el impuesto evadido hubiera superado 1,5 millones de pesos, ¿no? Bueno, y algo importante, no se puede invertir en la compra de cualquier inmueble, ¿no? No. Primero, al depositar el dinero, uno ya está sujeto a lo que es el control de lavado de dinero por parte de las entidades bancarias. Quiere decir, no puede, esto hay que dejarlo aclarado, no puede venir una persona que se dedica a negocios ilegales, narcotráfico, etcétera, y depositar en un banco porque le van a pedir todos los antecedentes de su actividad. Si no tiene una actividad que lo justifique, lo más probable es que termine denunciado. Pero lo primero es depositar ese dinero en el banco, y a partir de ese momento, ese dinero depositado lo puede dedicar ¿a qué? A comprar propiedades que sean nuevas, o sea, que se construyan a partir de la publicación de la ley, que fue el 12 de marzo, o que si bien ya venían en construcción antes de esa fecha, no hayan tenido un grado de avance hasta ese momento menor al 50%. Entonces, clarísimo, en ese momento ya se considera obra nueva. Pero también puede aplicarlo cualquier persona que quiera ampliar su casa, que quiera hacer una remodelación, también puede utilizar este régimen. Muy bien, clarísimo entonces. Vamos a completar este bloque con novedades sobre los peajes porteños, Yami. Sí, así es, peajes que aumentaron por segunda vez en el año, y en concreto, y a partir de las nuevas restricciones a partir de esta semana, entre las 22:30 y las 6 de la mañana, las barreras permanecen abiertas, ¿sí? Entonces, durante la noche uno pasa. ¿Qué sucede? Si uno tiene telepase, bueno, se cobra con el tag directamente telepase, que es obligatorio, ¿sí? Si uno no tiene telepase, que desde ya es una posibilidad, lo que hace es aproximar el vehículo, tiene que bajar la velocidad igualmente cuando llega a la cabina, que igualmente no hay nadie, y allí se lee la patente. Esa patente, al ser leída, la toma un sistema que después le hace figurar a uno la tarifa, que es el doble, aclaro, de la tarifa de telepase, para poder pagarla por crédito o débito en cobranzas.ausa.com.ar, rigiendo esto en Ilia Perito Moreno 25 de mayo y peaje Alberti. ¿Qué pasa? Puede tardar 72 horas en aparecer, ¿sí?, ese monto a pagar, y hay 35 días, esto es importante mencionarlo, si no se aplica una multa. Así que durante el periodo y por todas las restricciones, esta va a ser la forma en que funcione el peaje en autopistas porteñas de noche. Bueno, medidas para restringir la posibilidad de los contagios de COVID-19. Cerramos el bloque de esta manera. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Bueno, estamos de regreso y continuamos repasando los puntos
más importantes de estas medidas de estímulo para la construcción. Y hablábamos, ¿no?, en el bloque anterior de los beneficios para aquellas personas que tienen dinero no declarado, pero también hay beneficios para aquellas que sí lo tienen, ¿no, Ricardo? Sí, es aplicable también para las personas que tienen el dinero declarado y que, como dije, este régimen lo que busca es incentivar a este sector económico. Por lo tanto, quien tiene dinero, si lo invierte en una nueva propiedad o en una construcción, en una ampliación de su casa, va a estar exonerado, digamos, se lo exime del pago del impuesto sobre los bienes personales por esas sumas invertidas por el año 2021, que está corriendo, y que es una foto que te sacan al 31 de diciembre y sobre lo que tenés, a esa fecha tenés que pagar el impuesto, y también hasta el 31 de diciembre del 2022. O sea, este régimen de beneficios es hasta el 31 de diciembre del 2022 por obras que se realicen hasta ese momento. ¿Está? Te ahorras entonces el pago de esos impuestos. Sí, te ahorras el pago de esos impuestos, que no es un dato menor, porque tenés, digamos, es un 1,25 por año del impuesto sobre los bienes personales en su escala máxima para los bienes que están en la Argentina. Y además tenés otros beneficios, que es sobre el monto que vos invertís, el 1% te lo tomás también como pago a cuenta del impuesto sobre los bienes personales, o sea que es un beneficio adicional. Y otros beneficios que por ahí a lo mejor son para casos más especiales, como pueden ser aquellas personas que tienen un terreno y lo quieren vender, pero es un terreno que tienen hace 20 años y tiene un costo muy bajo, y entonces cuando lo venden tienen una utilidad muy grande y tienen que pagar mucho impuesto. Entonces, bueno, acá hay una posibilidad que es el de diferir el pago de ese impuesto. ¿Hasta qué momento? Bueno, hasta el momento en que recibe la propiedad, porque a lo mejor entrega el terreno y recibe un departamento, y ese departamento recién ahí lo vende. Entonces tiene la posibilidad de pagar el impuesto cuando está recibiendo esas unidades, o cuando lo vende, tiene ese boleto, lo vende y entonces se hace el dinero para poder pagar el impuesto. Muy bien, información entonces muy completa relacionada con estas medidas de estímulo para la construcción. Vamos a continuar ahora con información de los mercados de capitales y venimos, Alejandro, hablando en las últimas semanas de la suba de las acciones en Estados Unidos, también de la suba del Bitcoin, ¿no?, que semanas atrás alcanzó un nuevo máximo histórico, pero ahora hay algunos expertos internacionales que están advirtiendo sobre la existencia de una burbuja que podría estallar, ¿no?, en cualquier momento. Bueno, sí, están saliendo algunos gurúes, digamos, a decir que las cosas están un poco infladas. Haciendo un poco de historia, si nosotros nos paramos en febrero del año pasado, a fines de marzo, el que tenía acciones había perdido un 33% y el que tenía Bitcoin había perdido un 50%. Si nos paramos hoy, el que tiene acciones ganó un 80% Notable. Desde ese piso, y el que tiene Bitcoin 1.800%. Wow. De 3.000 pasó a 63.000. Claramente, digamos, hay cosas que están un poco infladas, por decirlo, porque si uno compara lo que aumentó, el experimento que está haciendo la Reserva Federal, porque es prácticamente un experimento, ¿no?, lo que aumentó lo que se llama el M1, la cantidad de dólares, digamos, que hay en la calle, la Reserva Federal lo llevó de 4 a 18 trillones de dólares. Es muchísimo, pero claramente es un aumento que no es, digamos, equitativo como se ha visto reflejado en el aumento de las cosas. Hay cosas que han aumentado muchísimo más, como el Bitcoin, otras que han aumentado quizá bastante, pero no tanto como las acciones, y que cuando uno mira los fundamentos, ahora se está reflejando eso en los resultados. Y bueno, hay cosas que están muy deprimidas y que la Reserva Federal justamente hace esto para ayudar en un momento, digamos, de pandemia donde se frenó a cero la economía mundial, ¿no? Un riesgo contra el cual hay que estar muy atentos. Cerramos con esta información, este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Lucas Liach. Bueno, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Lucas Liach para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto saludarte. Muy bien, gracias por atendernos.
Y bueno, justamente como hemos visto en el principio del programa de hoy y venimos hablando en las últimas ediciones, se viene dando un comportamiento dispar, en particular en estos últimos días en el mercado cambiario. Vemos por un lado un dólar oficial que cada vez sube menos y es utilizado por el Banco Central como ancla contra la inflación, y al mismo tiempo en estos últimos días hemos visto que las distintas cotizaciones del dólar en mercado libre vienen subiendo y se han ubicado en máximos en varios meses. ¿Cuáles son, en tu opinión, las causas, Lucas, de este comportamiento dispar que estamos observando? Sí, creo que, digamos, cuando tenemos un mercado desdoblado hay que analizar cada uno por separado y no necesariamente son dólares que tienen que ver una cosa con otra. Uno de los dólares, el oficial, depende simplemente de lo que decide el gobierno, y el otro dólar, que es el paralelo, los distintos dólares paralelos, sí depende más de las condiciones monetarias y de las expectativas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos este año? Bueno, la única herramienta ya que queda para tratar de que la inflación no sea tan alta es hacer atraso cambiario, un clásico kirchnerista y diría peronista. En todos los gobiernos peronistas siempre se atrasa el tipo de cambio. Y por el lado del paralelo, creo que influyen también las noticias de la pandemia, ¿no? O sea, más allá de algunas otras circunstancias particulares, cuanto peor le vaya a la economía, y toda noticia que afecta a la economía implica que va a haber que gastar más y que imprimir más papelito de colores, y eso Exacto. pega en la expectativa y en el dólar, digamos, en los dólares paralelos, ¿no? ¿Te parece igual que el Banco Central debería intervenir a través de las distintas alternativas, herramientas que tiene en el mercado libre para que las cotizaciones allí no se desborden demasiado? No, no me parece mal que lo haga porque efectivamente sabemos cómo es la Argentina, cómo funciona en un esquema de control de cambios. La política monetaria afecta a los dólares paralelos, eso afecta a la brecha, y cuando hay una brecha cambiaria muy grande, empieza toda esta inflación porque no podés importar, porque vienen... Entonces es como que el dólar paralelo, con más demora que en un sistema de tipo de cambio único, termina afectando los precios. Tal cual. Entonces, por eso me parece que es una herramienta válida, más allá de que sea ridículo todo el sistema argentino, ¿no? Cuando digo ridículo me refiero, podrías tener un control de cambios, pero donde el que llamamos contado con liqui sea simplemente un mercado libre y después tener otro que sea el tipo de cambio comercial. Eso no entiendo por qué no es así, ¿no? Pero dado que no es así, dado que tenés este sistema ridículo vía los bonos, contado con liqui, etcétera, no está mal necesariamente que el Banco Central intervenga para que los cambios no sean tan bruscos. Ahora, la principal intervención que hace el Banco Central sobre esos dólares es la maquinita. O sea, mientras tenés la maquinita prendida, ese dólar va a subir, ¿no? No, pero más también te hago esta pregunta, porque en estos primeros meses del año el Banco Central viene acumulando reservas, en particular en abril ha sumado 700 millones de dólares de reservas, o sea que tiene, ¿no?, cierto poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario. Sí, convengamos que es poco, igual las reservas argentinas están siempre en el borde de reservas netas cero o poco más, ¿no? O sea, son reservas muy, muy pobres. Pero sí, obviamente, digamos, son situaciones distintas las que teníamos en un momento donde parecía que realmente, digamos, ¿de qué depende la acumulación de reservas? Básicamente del saldo que hay en el tipo de cambio comercial, que a su vez básicamente es el superávit comercial que tiene la economía, ¿no? Exportaciones e importaciones básicamente, y algunos pagos de deuda. Obviamente las buenas noticias sobre los precios externos de los productos argentinos mejoraron esa situación, y es mejor acumular que desacumular, ¿no? Pero no diría que tenemos una montaña de plata para gastar en la intervención. Sin duda, sin duda. Yami. Sí, y entonces, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu diagnóstico respecto de 2020 y de cara a 2022 en este momento de la economía argentina? Te diría el diagnóstico. Uno es el tema pandemia, que, digamos, sabemos más o menos la respuesta, digamos, final del tema son las vacunas. O sea, la vacuna es lo que cura la economía también, ¿no? Entonces, hasta que eso no esté, vamos a estar en estas... Eso por un lado. Ahora, sacando el tema pandemia, no hay un rumbo. Digamos, vos no sabés si es un gobierno que quiere más participación del Estado en la economía o menos, en términos de, por ejemplo, el gasto sobre el producto.
si quiere una economía más abierta e integrada al mundo o menos abierta y menos integrada, si quiere una economía con más competencia, como hubo, qué sé yo, en los sectores aerocomercial, financiero, etcétera, en el gobierno anterior, o con menos competencia y más capitalismo de amigos. Entonces, todas esas cuestiones de rumbo me parece que terminan afectando todas estas cuestiones tipo impuesto a la riqueza, no sabemos si va a haber este año o no. Al final, digo, te afectan la capacidad de que la economía argentina crezca más allá de la recuperación de la pandemia, ¿no? Lucas, ¿y a qué, a ver, a esta altura de la historia, a qué se puede ver que no haya un rumbo en un gobierno y particularmente en este, como vos describís? ¿A qué se puede deber? Claro, creo que hay porque un problema de ideas. Sí, creo que hay un problema de ideas en el sentido de no me queda claro quién conduce el gobierno, qué ideas tiene, digamos. Más bien parecería ser, sí, como ideas más bien kirchneristas, digamos, hacia una cosa más nacionalista, más economía cerrada, más Estado. El tema es que primero no te alcanza la plata para populismo con niveles de gasto público de 40 puntos del PIB, punto uno. Y punto dos, que eso ya en el periodo último de Cristina ya se mostró que como sus trabas, que se chocaba con la realidad. Y te diría un punto 3, que es quizás el más relevante para la gente hoy, que es la inflación. O sea, realmente lo que estamos viendo este año es el fracaso de la noción de que no importa la política monetaria para los precios. Entonces, todo lo que hubo es una demora en la política de expansión monetaria del 2020, pega la inflación de estos últimos 6 meses que anualizada está en 60% casi, si tomás los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Digo, ¿cuál es el esquema de política monetaria hacia adelante? ¿Cuál es el esquema de combate a la inflación? Guzmán decía en su momento, bueno, voy a bajar la inflación 5 puntos al año. Cuando estás en 50 y pico, te hablo en términos anualizados, 5 puntos al año quiere decir 10 años para llegar a un dígito. Ningún ministro ni ningún gobierno dura 10 años. Entonces creo que, y esto no lo digo contra este gobierno, sino creo que en general a estos niveles de inflación Argentina se tiene que plantear un plan de estabilización, si querés, más de shock. Creo que es algo que los argentinos, los economistas argentinos, tenemos que pensar para el futuro cercano. Lucas, nos queda un minuto. Quería hacer algún breve comentario sobre la soja, ¿no? Que en los últimos días alcanzó su nivel más alto en 8 años y se ha dado, ¿no? Como a lo largo de la historia argentina, vos que sos un conocedor, los precios de los productos de exportación argentinos alcanzan máximos durante gobiernos peronistas. Sí, aparte alcanzan máximos y lo ven como un problema a veces, ¿no? Esto nos trae inflación. Digamos, yo no diría que este gobierno justo ha sido un gobierno de buena suerte porque le tocó realmente bailar con la más fea, que es la pandemia. Sin duda. Incluso sobre lo económico, ¿no? Pero sí, sea esto que no puedo atribuirlo a otra cosa que la casualidad. Y lo que también podría decir en estos segundos es tratemos de aprovecharlo, ¿no? Y aprovecharlo, ¿qué quiere decir? Que un boom transitorio en un recurso natural se use para inversiones de más largo plazo en construir competitividad, por ejemplo, invirtiéndolo en educación. Es algo que no vemos que se esté haciendo. Muy bien, Lucas. Muchas gracias y un mensaje importante este con el que cerrás la entrevista, la importancia de aprovechar estos recursos extraordinarios que aparecen gracias a la fortuna para poner, ¿no?, las bases para el crecimiento del futuro de la economía argentina. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Café Financiero, el viernes que viene a las 19:30, aquí en Metro.